Jorge Vargas, gracias por la invitación, gracias a los organizadores. Voy a hablar en portuñol, es la lengua universal en el continente latinoamericano. Disculpen por los errores y horrores con el español, en castellano. Ningún conflicto de interés. Trabajo con dermatología general y mucho con sexualmente transmisibles y SIDA. Estas enfermedades de reconstitución de la inmunidad no son muchas. Tenemos trabajos que andan como tesis de doctorado y todo eso, pero son pocos los enfermos y vamos a ver los aspectos generales. Lo que teníamos hace unos años con SIDA era la muerte, los enfermos que despacio caminaban para morir. Enfermas como esta que estaba a fotografar, esta señora tenía perdido 17 kilos, muy mala, estaba a fotografar la tiña versicolor que tenía en la cara, es muy raro. Tenía los pelos lisos como se ve en África, que es un signo de SIDA muy avanzada. Pensaba que iba a morir y después de Rarch, ahí está la señora. Es decir, la terapia antirretroviral asociada cambió la vida de esta gente y vemos los enfermos cambios muy importantes en la calidad de vida. La gran mayoría se beneficia mucho, como sabemos, del esquema de antirretrovirales potentes. Otra cosa es que hemos visto mucho con la terapia antirretroviral potente fue la desaparición de enfermedad de Kaposi. Cuando aprendemos en este tiempo de terapia antirretroviral que cuando el enfermo no tiene lesiones sistémicas no hay por qué darle quimioterapia. Con Rarch las lesiones empiezan a desaparecer y todos los que trabajan con SIDA han visto estos enfermos de Kaposi en que las lesiones desaparecían sin hacer la terapia de quimioterapia. Es un enfermo que pensábamos leishmaniasis, pero no era leishmaniasis, era una histoplasmosis. Trató con Rarch, las lesiones desaparecieron con la asociación de anfotericina B, pero se puede ver que empezó problemas. Empezamos a tener problemas y se puede ver en la cara la lipodistrofia. Es decir, un tratamiento muy bueno, pero con complicaciones. Lipodistrofia es un problema muy importante. Y empezamos a ver otras cosas que no estábamos a entender en principios cuando empezó la terapia antirretroviral potente. Enfermos como este, el infectólogo nos llamó para ver, fue lo primero que hemos visto, llamó para ver qué pasa con este enfermo. Pensamos en una reacción, una farmacodermia, reacción medicamentosa, y tenía estas otras lesiones. Y esas lesiones empezaron después de 2-3 meses, después de empezar la terapia antirretroviral. Él tenía un CD4 de 82 cuando empezó la terapia. Y aquí, cuando hemos visto ese enfermo, ya tenía un incremento de la CD4. Acá está la histopatología del enfermo, se puede ver que es lepra. Era una lepra muy difícil de clasificar, una lepra borderline con invasión neural, y este es el problema peor que hay en todos esos enfermos. Son enfermos, es un enfermo reaccional, un borderline reaccional. Y ahí está, tenía 82 cuando empezó y más de 150 CD4 cuando desarrolló esas lesiones. No estábamos a entender cómo un enfermo que está a tratarse, está a mejorar, está muy bien y empieza a desarrollar otras enfermedades. Ahí acá, una lepra durante la terapia antirretroviral. No tenía ningún signo de lepra antes de empezar la terapia antirretroviral. Bueno, es una enfermedad que apareció cuando la inmunidad estaba a mejorar. Ahí está él. Y no sabíamos lo que hacer. ¿Cómo vamos a tratar esta reacción borderline muy grave? Hay que hacer cortisona, pero tenía una SIDA. Demoramos para hacer el tratamiento con cortisona y el enfermo quedó con lesiones, por suerte no quedó con ninguna lesión neural. Aprendemos con este enfermo que debemos, no importa si tiene SIDA, hay que hacer corticoterapia
mínimo 1 o 2 miligramos de prednisona cada día hasta que el enfermo quede bien. Y no va a cambiar mucho. Claro, tenemos los efectos colaterales de la corticoterapia, pero no hay por qué, no debemos hacer siempre la corticoterapia y saber que tenemos los efectos colaterales de la cortisona, porque los enfermos pueden tener problemas muy serios de discapacidad. Por suerte este enfermo no entiende. Ese enfermo fue tratado con metilprednisolona 1 gramo, una pulsoterapia, y marchó muy bien, pero quedó con estas lesiones cicatriciales por toda la vida. Y otra cosa, en este mismo enfermo desarrolló un herpes zóster cuando ya tenía casi 300 CD4. No estábamos a entender esto, pero después, claro, esta es una síndrome de reconstitución de la inmunidad. Desarrollan enfermedades infecciosas en la vigencia de la mejoría de la inmunidad. Este es otro enfermo, tenía un CD4 muy bajo cuando empezó a hacer su terapia antirretroviral y desarrolló estas lesiones con alteración de sensibilidad táctil. Esto es muy interesante en estos enfermos porque se parece en la pantalla más grande. Acá se puede ver la biopsia. Desarrolló, tenía un granuloma tuberculoide, desarrolló lepra, tuberculoide, borderline tuberculoide, durante la terapia antirretroviral. Este enfermo tenía esas lesiones en la cara, desarrolló esas lesiones también después de empezar la terapia antirretroviral. Se puede ver ahí lesiones en la cara, costrosas, acá lesiones papulosas, se parecía una picadura de insecto, tenía una histopatología que parecía también, pero desarrolló, en cuanto estábamos examinando las lesiones, desarrolló muy rápido esas lesiones que estamos a ver. Este enfermo tenía una historia de una leishmaniasis que se puede ver ahí en la mano. Leishmaniasis 4 años antes de descubrirmos que tenía SIDA. Empezó el tratamiento para SIDA y después de 2 o 3 meses desarrolló esas lesiones, pero no ninguna lesión en la cicatriz donde tuviera leishmaniasis 4 años antes. Es decir, un enfermo con esas lesiones un poco distintas de lo que estamos habituados a ver. Tenía una leishmania guyanensis por PCR, y empezamos, cuando estaba con esas lesiones, hacía el RART y pusimos a tratarlo con antimonial pentavalente. Y se puede ver, esas lesiones con antimonial peoraron. Es muy difícil tratar leishmaniasis y SIDA. Creo que es lo más difícil que hay, porque ese enfermo tenía también una síndrome de reconstitución inmune. El enfermo está a tomar el tratamiento convencional con glucantin y peoran las lesiones. Cambiamos para anfotericina B, 1 miligramo kilo, y el enfermo muy rápido cambió todo. Creo hoy día que no es necesario cambiar el tratamiento. Hay que seguir con el tratamiento, el mismo tratamiento, pero los enfermos con síndrome de reconstitución inmune son muy pocos casos de leishmaniosis que están bien estudiados. Hay que aprender más sobre esto, pero creo que no es necesario. La mejor medicina para tratar a este enfermo creo que sería la biltefosina. Creo, la experiencia que tenemos con otros enfermos, creo que sería lo mejor. Cambió. Entonces quedó una discusión con este enfermo. Sería una reinfección, una recidiva, pero ¿cómo explicar a la recidiva? Estos son enfermos los primeros que hemos visto. ¿Cómo explicar la recidiva, la relapse, si no tiene lesión ninguna alteración en la lesión primaria, la lesión que años antes había tenido? Entonces hay siempre que estudiar qué pasa con CD4, carga viral, cómo está el tratamiento del enfermo. Y se puede ver que tenía, antes de empezar la terapia antirretroviral, tenía 59. Él desarrolla las lesiones cutáneas cuando el CD4 está a quedar más alto. Y acá, cuando el fin de tratamiento tenía 631. Creo que los enfermos
en la medida en que cambian los CD4 para más, la gran mayoría de los enfermos van a mejorar con cualquier tratamiento, no importa cuál, pero hay que estudiar más esto. Acá es otro enfermo. Tenía leishmaniasis, tratado con antimonial, no sabíamos cuál era su situación de HIV, tomó en otro servicio 25 días de meglumina, antimonial, y estaba así cuando llegó a nuestro servicio con antimonial. Ok, ninguna respuesta al antimonial. Hicimos pentamidina. Con la pentamidina mejoró mucho, pero siempre que tenemos enfermos que no están a responder muy bien, hacemos HIV. Siempre hay que hacer HIV en estos enfermos de rutina, creo. El HIV, tenía HIV con CD4 de 23. Durante el cambio de tratamiento se puede ver el enfermo peoró, con pentamidina de nuevo, empeoró. Se puede recorrer a la pierna, las lesiones tornaron un poco necróticas. Y las lesiones que eran así, quedaron así, y ahora están así. Ese enfermo es muy nuevo, estamos a seguirlo. Es muy difícil saber lo que hacer con estos enfermos. Creo que hay que mantener el tratamiento, el mismo tratamiento, sin cambiar mucho y esperar o hacer corticoterapia. Pero en leishmaniasis la corticoterapia no marcha tan bien como en lepra. Miltefosina y unos otros enfermos creo ser mejor. Este es otro enfermo muy interesante. Tenía esas lesiones que se parecían con la sífilis maligna precoz, así, pero tenía una histopatología muy típica de histoplasmosis. Tratamiento, como él estaba a caminar, muy bien, no pusimos en el hospital, tratamos con itraconazol, 300 miligramos cada día, quedó muy bien. La respuesta fue muy buena, se puede ver las cicatrices que van a desaparecer después de unos tiempos, está muy bien. Publicamos este enfermo con un caso muy interesante de histoplasmosis, estaba muy bien, ganó peso, 10, 12 kilos más, estaba muy bien, y llegó de vuelta después de un año con esas lesiones. Ok. Pensamos, tenía histoplasmosis y ahora, claro, tiene tuberculosis. Pensamos en tuberculosis y scrofoloderma, pero tenía ahí una histopatología que era igualita la histopatología anterior con un montón de histoplasma. Es decir, es un enfermo que trató de histoplasmosis, quedó muy bien de la histoplasmosis y con tratamiento regular de terapia antirretroviral desarrolló una modificación de la histoplasmosis. Entonces tenemos enfermos que empiezan enfermedad en la vigencia de la terapia antirretroviral y otros que modifican su enfermedad. Esto está dentro del contexto de síndrome de reconstitución inmune. Y el tratamiento fue muy interesante, muy rápido, con 10 días de anfotericina B. No tenía necesidad de anfotericina B. Hoy día sabemos que no sería necesario. Itraconazol daría el mismo resultado. Bueno, hay que ver siempre qué pasa con los CD4, carga viral y todo esto. Cuando desarrolló histoplasmosis, está ahí en amarillo, tenía 58 con la histoplasmosis que hemos visto en inicio. Y cuando desarrolló estas lesiones, tenía de tipo scrofoloderma, semejantes a scrofoloderma, tenía 303. Es decir, cambió la inmunidad, cambió el aspecto clínico de las lesiones, estaba muy bien, con su CD4 estaba muy bien decida, pero desarrolló estas lesiones. Es decir, también es una síndrome de recuperación de la inmunidad, pero creo que es mejor no hablar de síndrome de síndrome inflamatoria, porque hay muchos enfermos que no desarrollan inflamación. Hay muchos enfermos que desarrollan lesiones sin tener inflamaciones. Immunorestoration Inflammatory Syndrome. Preferimos estas doenças asociadas juntas o asociadas a la recuperación de la inmunidad. Creo que es mejor. Y acá se puede ver muy bien. Cuando desarrolló la doença asociada a este cuadro, tenía un CD4 que se está viendo ahí con la flecha, tenía un CD4 que estaba a aumentar y una carga viral que estaba casi nula, casi no se detectaba. Entonces, esos enfermos tienen una respuesta muy buena de terapia antirretroviral y modificó su histoplasmosis, quedó muy bien de la histoplasmosis.